a todos mis hermanos. Bendiciones a todos. Espero que estén escuchando bien. Por favor, si pueden escribir a través de... Sí, señor. Ok. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien, usted, pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Elizabeth y Carito, Está muy bien, por la gracia de Dios. Estamos bien, sí, señora. ¿cuándo nos la van a mostrar otra vez por video? Ay, ojalá sea pronto. Muchas Bueno, gracias, a pastor. esta hora. Saludes Sí, a señora. Elisita. Con todo gusto. Con Y todo a gusto, Melissa. que igualmente. Bueno, gracias. Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar nuestro tiempo devocional. Eh, Recordemos entonces, estamos viendo el catecismo de Heidelberg. Entonces déjeme yo publico acá las preguntas de hoy para que las tengamos presentes antes de comenzar. Y bueno, oremos y demos gracias a Dios por esta noche. ¿Les parece? Señor, damos muchísimas gracias por tu bondad, tu misericordia que es nueva cada día. Queremos rogar en esta noche que tú seas propicio a nuestras debilidades, Señor, y permitas que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, que podamos seguir amando tu ley, tu palabra, que nos sigas instruyendo en toda justicia por tu espíritu y tu palabra. Y rogamos también porque me des sabiduría para hablar a mis hermanos y para responder también a toda inquietud. Sí, Señor, rogamos también para que en tu gracia sustentes nuestra vida y nos sigas bendiciendo en Cristo. Señor, gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio hoy. Voy a compartirles aquí las preguntas que nos corresponden del Catecismo de Heidelberg. La pregunta 114 y 115 del Catecismo que nos corresponde el día de hoy. Dice la pregunta 114. ¿Pueden guardar perfectamente estos mandamientos los que son convertidos a Dios? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que con un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino todos los mandamientos de Dios. La segunda pregunta que nos corresponde hoy a las 115 dice, entonces, ¿por qué quiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos? Si no hay nadie que pueda observarlos perfectamente en esta vida. Bueno, primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más y más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo. Después de que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios la gracia de su Espíritu Santo para que cada día seamos más renovados a su imagen hasta que después de esta vida alcancemos la perfección que nos es propuesta. Amén. Así que esas preguntas tienen que ver con el guardar la ley de Dios y nuestra incapacidad de guardarla. Vamos a ampliar un poco más lo que nos dice nuestro catecismo. Voy a dejarlo por aquí para que vamos viendo cada una de estas preguntas en esta noche. Ahora, la pregunta que se nos trae a la mente es si puede alguien cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. Y esto nos lleva a considerar la humanidad antes de la caída. Por supuesto, cuando Dios nos creó a todos los seres humanos, y esto lo vimos al comienzo de nuestras clases del catecismo, vimos que nosotros podíamos guardar perfectamente la ley de Dios. En Santiago 3:2 nos habla del hombre después de la caída. Dice que todos ofendemos muchas veces. Así que después de la caída, todos nosotros realmente ofendemos a Dios. Y aún Santiago está hablando aquí de que lo hacemos muchas veces como creyentes, ¿verdad? Así que no hay
persona que pueda vivir después de la caída perfectamente. Antes Adán tenía, o se le ha llamado el estado de Adán cuando fue creado, el estado de inocencia. Él tenía una mente recta, perfecta, en concordancia con la ley de Dios. Él contaba, de hecho, con la ley de Dios escrita en su corazón, por lo tanto, él podía obedecerla perfectamente. Sin embargo, después de su prueba, después de que él estaba en este estado probatorio y no pasó la prueba y cayó en pecado, este hombre, pues, que era mutable, o sea, podía pecar o no pecar, ahora se convirtió en un hombre que está completamente imposibilitado para glorificar a Dios y gozar de él. El hombre fue excluido de la presencia de Dios y murió. Así que después de la caída el hombre no puede ni quiere cumplir la ley de Dios. El pecado pues realmente nos dejó expuestos a la ira de Dios, lejos de poder vivir para su gloria. La Biblia nos dice que fuimos excluidos de la gloria de Dios, así que el pecado nos debilitó, de manera que todo nuestro vigor para poder obedecer a Dios se quedó reducido a nada. O sea que no podemos obedecer la ley de Dios, y lo peor es que ni tampoco queremos. Así que, y esto nos lleva a considerar, pues, después de la caída, dos tipos de personas. Después de la caída, recordemos, Dios realmente nos da la gracia de poder tener comunión con Él solamente por un nuevo pacto, y este nuevo pacto es en Cristo, que es lo que llamamos el pacto de gracia. Es solamente por ese pacto de gracia que podemos tener comunión con Dios. El punto es que ya hay dos tipos de personas después de la caída: las personas que disfrutan de la gracia de Dios en Cristo y las que no, o las personas que han sido regeneradas y las que no son regeneradas. Ahora, cuando entonces abordamos la pregunta, ¿puede cumplir alguien los mandamientos de Dios a la perfección? Tenemos que abordar esta pregunta desde las dos tipos de personas, ¿verdad? Entonces comencemos con las primeras, las no regeneradas. ¿Pueden las personas no regeneradas cumplir la ley de Dios perfectamente? O sea, una persona sin regenerar, por supuesto, no lo puede hacer, ¿verdad? No puede obrar ningún bien espiritual. De hecho, ni siquiera tiene el Espíritu Santo. O sea, no pueden vivir por la fe, no puede creer, no puede llevar a cabo ninguna gracia en su vida, no puede vivir para la gloria de Dios, no puede amar a Dios. La Biblia nos dice que la persona que no está regenerada es un hombre natural, y obviamente en su estado natural o animal realmente es imposible de obrar cualquier tipo de obediencia, y menos pues obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Él está espiritualmente muerto. Es lo que nos dice Efesios 2:1. Dice, pues, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que un muerto realmente es incapaz de hacer cualquier obra. Un muerto es incapaz de obrar. El pecador realmente, sin Cristo, la persona que no tiene a Cristo, carece de conciencia. De hecho, él mismo ni siquiera es consciente de su propio pecado, de su propio mal. Tampoco es consciente de lo que significa la santidad, tampoco es consciente ni siquiera de la existencia de Dios. Inventa su propio Dios y se hace un Dios a su propia imaginación. Está enajenado de Dios, no puede conocerlo, ni quiere. Así que aunque tiene la conciencia de que existe un Dios, él resiste esta conciencia a causa de que no quiere a alguien a quien someterse, porque él es ley para sí mismo. Así que el hombre sin Dios, el hombre espiritualmente muerto, él carece de fortaleza para obrar el bien. Está muerto, es un hombre natural. También esta persona nace en pecado, como dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Así que una persona que nace en pecado, pues no puede obedecer a Dios. Job 15:16 habla del hombre sin Cristo como alguien que bebe el mal como agua, o bebe la iniquidad como agua. Así es la persona sin Cristo. En Génesis 6:5, el Señor, antes del diluvio, dice que él vio la maldad de los hombres, que era mucha sobre la faz de la tierra, y noten lo que el Señor dice que todos los designios de su pensamiento son de continuamente el mal, o exclusivamente el mal. No solamente no pueden obrar el mal, sino que todos los pensamientos son malos.
Así que tal cual es el pensamiento del hombre, así mismo también es su conducta, así tal cual es el hombre en su corazón, es lo que habla y las cosas que hace. Así que un hombre natural es incapaz, pues, de guardar la ley de Dios en su debilidad. Él la quebranta, de hecho, deliberadamente. En Jeremías 44:17 se nos dice: ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esto es un pecado deliberado. Sabían quién era Dios, aún así le menosprecian y deliberadamente queman incienso a otros dioses. Y esto es lo que hace constantemente el hombre, ¿verdad? Aunque sabe que Dios es creador, juez, justo, él rechaza esta idea realmente y está en contra de su conciencia, actuando contra la voluntad de Dios y contra lo que sabe que es correcto. Y no quiere glorificar a Dios ni darle gracias. Así que este es el hombre natural. La pregunta tenemos que abordarla también con relación al hombre espiritual o a la persona que ha nacido de nuevo. Entonces vemos que el hombre natural no puede obedecer a Dios, no quiere hacerlo, resiste a Dios a causa de la caída. Luego Dios entonces tiene que obviamente hacernos nacer de nuevo, como ya lo hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué pasa entonces con el que nace de nuevo, el que recibe un nuevo corazón? ¿Puede él cumplir la ley moral a la perfección? Es una buena pregunta después de haber visto la ley moral de Dios, ¿verdad? Ahora, obviamente, Eclesiastés 7:20, hablando también del hombre justo, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, y aún más, quien haga el bien y nunca peque. O sea, no existe alguien que haga el bien y nunca peque. Es decir, el hombre regenerado puede hacer el bien, sí, pero peca. O sea, no lo puede hacer perfectamente. El hombre que ha nacido de nuevo es un hombre que puede obrar el bien, de hecho quiere hacerlo, pero siempre peca. Eso es lo que dice Eclesiastés 7:20. No hay quien haga el bien y nunca peque. O sea, sí podemos hacer el bien, pero pecamos. Entonces, si Dios pone los mejores actos de alguien que es justo en la balanza de la justicia, la idea es que Dios siempre va a encontrar algo en esas obras justas que es condenable. Siempre. Todas nuestras buenas obras, de hecho, están manchadas por el pecado. Es algo que tenemos que reconocer. Así que, de hecho, si tú te has puesto a la tarea de considerarte a ti mismo y de considerar tu vida después de que has nacido de nuevo, de cómo Dios te ha dado fe y gracia y sabes que Dios es tu Padre y realmente lo amas. Por desgracia nos estamos dando cuenta cada día de que queremos hacer el bien, pero nos cuesta trabajo. No sé si usted se ha encontrado muchas veces que está orando pero se distrae, que quiere orar pero a veces nos cuesta mucho sacar el tiempo para hacerlo, que queremos leer la Biblia pero realmente todavía está esta somnolencia y a veces tenemos este estupor que a veces ni siquiera la entendemos cuando la leemos y nos distraemos muy fácil aunque queremos deleitarnos en ella. Bueno, como dice Pablo en Romanos, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El griego dice en Romanos 7:18, no veo la forma de hacerlo meticulosamente, lo que estaba diciendo Pablo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no encuentro la forma de hacerlo de manera perfecta. Sí, Pablo era un santo, por supuesto, un hombre de Dios, alguien nacido de nuevo. Su vida cambió después de que Cristo le encontró cuando iba camino a Damasco. Él fue nacido de nuevo, su corazón fue cambiado y transformado. Sin embargo, en Romanos 7, él habla de esta situación que él está viviendo después de que ha sido nacido de nuevo. Él desea hacer el bien, pero de manera meticulosa, pero no lo puede hacer. ¿Ok? Así que los regenerados tienen voluntad de hacer el bien, como Pablo lo dice aquí. Ellos quieren hacer el bien, quieren obedecer la ley de Dios. De hecho, lo quieren hacer a la perfección. ¿Quién no quiere obedecer perfectamente a Dios? ¿Quién no quiere guardar estos mandamientos de la ley de Dios de manera perfecta, verdad? Sin embargo, carecemos de fuerza para hacerlo. La obediencia nuestra siempre vamos a encontrar que es débil, ¿verdad? Está enferma. Ahora, el objetivo nuestro, después de que hemos sido regenerados, es realmente vivir en perfección. Siempre queremos hacerlo, ¿no? Realmente tenemos el propósito siempre de vivir según el estándar de la ley de Dios. De hecho, nos deleitamos en ella. Por eso Pablo dice en Romanos 7:19, no hago el bien que quiero. Es decir,
Siempre las obras de Él son imperfectas. Él encuentra esto. ¿Cuál es el bien que quiere Pablo? Que sus obras sean halladas perfectas. Sin embargo, Él dice, no hago el bien que quiero. Sí, esta es como que la tentación lo empujaba siempre hacia atrás. Entonces, si existe el más mínimo defecto, de hecho, en nuestra obediencia a Dios, esto lo vimos antes, nunca esta obra se puede conformar a la perfecta ley de Dios. Y esto es lo que quería Pablo, conformarse a la ley perfecta de Dios. Sin embargo, él encontraba que siempre era insuficiente. Ahora, si un ser humano es incapaz entonces de guardar la ley moral de Dios, y bueno, ya la estudiamos y lo que Dios demanda de nosotros después de que hemos sido regenerados, Él quiere que le obedezcamos de manera que podamos agradecer por lo que Él ha hecho. La pregunta es, si no lo podemos hacer perfectamente, ¿por qué Dios lo exige? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta también. ¿Eso realmente es justo que Dios nos exija perfección cuando no lo podemos hacer? El punto es que aunque nosotros como humanos, como personas, después de la caída ya hemos perdido esta capacidad de obedecer a Dios perfectamente, el punto es que Dios no ha perdido su capacidad de ordenar esto, ¿no? O sea, Dios realmente puede exigir y seguirá exigiendo una obediencia perfecta. Y de hecho lo hizo con Cristo y Cristo lo logró por nosotros. Y esto es algo increíble, ¿no? O sea, Dios no cambia, Él es inmutable y Él sigue exigiéndonos el cumplimiento perfecto de su ley. Ese es el punto, porque Él no cambia. Y de hecho por eso Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué permite Dios entonces que el ser humano tenga semejante incapacidad para guardar la ley? Y bueno, aquí en el catecismo vemos que hay varias cosas que se nos dicen. Bueno, una de las razones es que Dios quiere infundir humildad en nosotros. Realmente nosotros a causa de la caída nos convertimos en personas muy orgullosas, soberbias. Y cuando Él viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro corazón, lo primero que hace es realmente hacernos conscientes de este orgullo y soberbia y permite que todavía tengamos esta debilidad para que aprendamos a depender de Dios completamente. Aprendamos a llorar por nuestra incapacidad, aprendamos a avergonzarnos por las manchas de esta lepra que todavía permanece con nosotros y aprender también como Job aprendió a arrepentirse en polvo y ceniza. Así que Dios permite que sigamos teniendo esta incapacidad para que nos veamos obligados a recurrir a Él, para que Él sea suficiente en nosotros y para que aún dependamos de Cristo, para que en Él podamos obtener perdón de nuestros pecados y que realmente Él rocíe con su sangre aún nuestras buenas obras que están manchadas con estos pecados y estas buenas obras sean halladas perfectas en Él. Entonces realmente es algo que Dios hace para nuestro bien, que nuestros orgullos sean cada día más y más quitados, es decir, nuestra soberbia sea quitada de nuestros corazones a través de esta insuficiencia y cada vez entendamos cuánto dependemos de Cristo y cuánta necesidad tenemos realmente de un Redentor, de un Salvador cada día de nuestras vidas. Entonces Cristo realmente es nuestro amigo, ¿verdad? Él vino a ofrecerse primero, a ofrecer obediencia a Dios perfecta para acreditárnosla a nuestra cuenta, de manera que Dios acepte nuestras vidas delante de Él. Pero también Cristo vino a morir por nuestros pecados. Todo lo que era ofensivo a Dios, Cristo lo llevó en una cruz, pero al mismo tiempo Él derramó su Espíritu y su gracia sobre nuestros corazones para ayudarnos en nuestra debilidad. Él quiere que dependamos de Él. Él dice, separados de mí, nada podemos hacer. Así que Dios, el Hijo, se ofreció para que nosotros podamos depender de Él y así poder obrar de acuerdo a las exigencias que Dios tiene en su ley, de una forma en que podamos depender cada día de Él. No podemos hacerlo sin Él. Entonces, aquí tenemos motivos, muchos motivos para humillarnos, ¿verdad? A causa de la caída de Adán. Cuando consideramos la ley de Dios, esto nos debería humillar, ya que Adán tenía santidad perfecta. Sin embargo, ahora, hermanos, pues al considerar nuestra lamentable condición, podemos ver de qué lugar hemos caído y lo que hemos perdido y lamentarnos por esto. También entendemos que fracasamos siempre en nuestra obediencia y en nuestro fracaso realmente
está nuestra pérdida. Esto debería llevarnos a humillarnos, a llorar delante de Dios, a afligir nuestras almas. Como siempre el Señor nos llama, ¿verdad? A afligir nuestras almas, a rasgar nuestro corazón delante de Él y arrepentirnos. Otra cosa importante que aprendemos de esto, de la imperfección nuestra, de cómo somos insuficientes para cumplir la ley de Dios, es que podemos refutar, de hecho, la doctrina de los arminianos, que ellos vindican el hecho de que el hombre tiene todavía algo de poder en su voluntad para decidir. Ellos dicen que aún el hombre tiene voluntad para salvarse y poder para salvarse. Sin embargo, vemos que por naturaleza nosotros carecemos de toda fortaleza aún para la salvación. El hombre no tiene poder ni siquiera para obrar lo que es bueno. Romanos 5:6 habla de que solamente podemos hacer el mal. La voluntad está llena de debilidad, ¿verdad? Y de contumacia, de hecho. El hombre no solamente no quiere a Dios, sino que no puede. Israel dice en el Salmo 81:11, no me quiso a mí. O sea, el hombre mismo está en contra de Dios, su voluntad está en contra de Dios. O sea, ¿quién pudiera salvarse si Dios nos hubiera dejado nuestro libre albedrío de nuestra capacidad y fuerza? ¿Quién de nosotros podría realmente ser salvo? Bueno, no estamos en la fe a causa de nuestra decisión o porque tengamos fuerza de voluntad o porque seamos más inteligentes que otras personas. Hay gente más inteligente, ¿verdad? Y aún así no puede lograr creer en Cristo ni humillarse delante de Él. Y de hecho, quienes hablan de que el hombre tiene una capacidad en su voluntad para hacer algo, se olvidan de cómo Dios dice en Filipenses 2:13 que Él es el que pone en nosotros o produce en nosotros el querer como el hacer. Porque ni queremos, ¿verdad? Ni podemos. No tenemos ni la voluntad de vivir para Dios, ni queremos vivir para Dios. Pero Dios es el que obra en nosotros estas cosas, tanto el querer como el hacer. Entonces, si la capacidad residiera en nuestra voluntad, de hecho, ¿qué necesidad habría de que Dios obre en nosotros el querer? Entonces, quienes hablan de esta fuerza de voluntad natural, de esta capacidad que el hombre tiene para salvarse a sí mismo, pues realmente está despreciando los méritos de Cristo. Es decir, Cristo realmente tiene méritos delante de Dios. Él fue el que nos presentó santos y perfectos delante de Dios, y Él es el que nos sustenta en nuestra vida, y Él es el que obró en nosotros aún la fe para poder creer en Él. Él es el que vino y nos despertó de nuestra muerte espiritual y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, no podríamos de ninguna forma agradar a Dios sin Cristo. Cristo realmente merece por eso toda la gloria. No hay gloria en nosotros, no hay ni siquiera un 0.1% de que aportemos algo en nuestra salvación. Cristo nos salva. Cristo, la obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta que Él venga. Así que dependemos absolutamente de Él. Y como somos pecadores y seguimos siendo pecadores aún después de que Él nos salva y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, todavía nuestras obras son imperfectas. Dependemos de Él para que aún nuestras buenas obras sean halladas en Dios perfectas. Dependemos de que su sangre realmente nos limpie y que por su Espíritu aún nuestras oraciones lleguen ante el trono de Dios. El Espíritu Santo convierte nuestras oraciones en oraciones santas. A veces ni siquiera sabemos pedir como conviene. Qué bueno Dios que hace esto. Ahora también esta doctrina es de mucha utilidad porque refuta a las personas que alardean de que es posible la perfección. Hay muchas iglesias que hablan de que es posible la perfección en esta vida, como los wesleyanos, ¿verdad? Que hablan son perfeccionistas en ese sentido, dicen que un hombre en esta tierra puede llegar a ser perfecto. Y bueno, pensemos en el apóstol Pablo. Si pudiéramos pensar en una persona que yo quisiera imitar, cuando llegó al final de su vida, antes de morir, mientras más anciano estaba y mientras más estaba conociendo la perfección de Dios y la santidad de Dios, él dice: yo soy el primero de los pecadores. Cuando comenzó su vida cristiana, Pablo se veía entre los apóstoles y él se consideraba a sí mismo como entre los apóstoles, entre los demás renombre, como un abortivo. Entonces, yo soy como el último de los apóstoles, el abortivo. Como un abortivo Dios me llamó a mí, yo no soy digno de ser apóstol. Luego, en una de sus cartas, a la mitad de su vida, en la mitad de su ministerio,
Él se considera entre todos los cristianos como el último, el peor de los pecadores. Pero ya cuando llega al final de su vida, él se considera entre todos los hombres que existen el más pecador de todos. Mientras más Pablo conocía a Dios, más humillado estaba, más dependía de Cristo y su gracia, más aprendió a presentar su vida delante de Dios para que Dios la sostuviera y la sustentara. Él sabía lo que significaba: separados de mí, nada podéis hacer. Mientras más conocemos la santidad de Dios, más humillados nos sentimos y más dependientes de Cristo. Más necesitamos a ese Salvador en nuestras vidas. Mientras más avanzamos en la vida cristiana, ¿verdad? Más inclinados debemos estar, más humildes debemos ser. No es lo contrario. No avanzamos en la vida cristiana para sentirnos más perfectos, sino más inútiles y más dependientes de Cristo y de su gracia. Por eso, si un creyente en la madurez de su vida puede alcanzar tantos ministerios como lo hizo Pablo, hacer tantas cosas y tanto bien en el nombre de Cristo, Pablo solamente puede decir: solamente por Cristo, solamente por Él. Por eso todo santo, cuando llegue al final de sus días y ascienda a la gloria y Dios le corone de galardones en la resurrección, Él va a tirar todas sus coronas delante de sus pies, porque toda la gloria la va a recibir Cristo. Él es el que obró en nosotros el querer como el hacer. Y si hay una buena obra nuestra, claro que estuvo manchada de pecado. ¿Y por qué Dios la recibió? ¿Y por qué Dios la corona y la premia? Solamente por la sangre de Cristo. Es que somos suficientes, porque toda buena obra es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así que esto refuta el perfeccionismo. No es posible la perfección. Por eso David confesó su pecado en el Salmo 32:5 y también Pablo en Romanos 7:25. Estos hombres, ¿verdad? Eran hombres que confesaron su maldad delante de Dios constantemente, aún la maldad que había estado arraigada en sus corazones, que la gente no notaba. Ellos se volvían celosos por estas cosas y querían realmente obedecer a Dios perfectamente, pero nunca daban perfectamente en el blanco. Así que se humillaban siempre. Así que estos hombres, de hecho, en la Biblia son llamados perfectos, en Filipenses 3:15, porque de hecho ese texto lo usan los perfeccionistas para decir que sí hay gente perfecta. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y de hecho, Job 1:8 también lo usan ellos. Dice que Job era varón perfecto y recto. Bueno, la palabra perfección realmente en la Biblia se pudiera traducir de una forma más exacta como integridad. Esto es perfección. ¿Qué era la perfección en el Antiguo Testamento y en la Escritura? Bueno, la perfección, la palabra se usaba para referirse a una estatua de cera, ¿verdad? Que era de una sola pieza. Esto es, que era una pieza de cera íntegra. Es decir, en ese tiempo, cuando los escultores hacían estatuas en mármol, el mármol a veces se fisuraba y esto rebajaba el valor de esta escultura. Entonces le echaban cera, ¿verdad? para cubrir estas grietas y no se notaba mucho. Y entonces los expertos tenían que golpear con un martillito a ver cuando sonaba como algo hueco, es porque tenía cera esta pieza, no era de una sola pieza, y el valor mermaba. Así es pues que se refiere la escritura a este tipo de personas íntegras, de una sola pieza. No tenían nada escondido o oculto. Decir que estas personas como Job, o los que está diciendo Pablo que somos perfectos, que sintamos una misma cosa, está hablando de gente que no tiene nada que ocultar a Dios, que todo el tiempo está viviendo de cara a Él. No quiere decir que no pecan, claro que pecan, pero cualquier pecado no lo están camuflando, sino que lo están confesando a Dios y están rogando su ayuda para vencer el pecado en sus vidas. Son personas de una sola pieza delante de Dios. O sea, cuando venga el juicio ellos no tienen de qué avergonzarse porque siempre han desnudado delante de Dios su corazón. Estas son las personas de las cuales la Biblia dice que son perfectas, no que no pequen. De hecho, el versículo bíblico de 1 de Juan estaría allí en balde, porque dice que si alguno peca, abogado tenemos para con Dios el Padre. Además, dice también en el capítulo 1 de 1 de Juan, que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, no hay gente que no peque, pero sí puede haber gente íntegra, perfecta en ese sentido,
que siempre está viviendo de cara a Dios, que no está excusando su pecado, sino confesándolo y apartándose de él, que no está justificando su pecado, porque alguien ya lo ha justificado en la cruz, simplemente lo confiesa. Entonces, si alguien le dice, oye, tú eres orgulloso, sabes que sí, soy orgulloso, no está enojándose con la gente porque señalan un pecado, sino confesándolo. ¿Te falta amor? Claro que me falta amor. Pero es que nos falta todo, hermanos. Somos un saco de debilidad completamente. Si alguien nos dice algo, tiene toda la razón. De hecho, el mismo salmista dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, si la gente señala una debilidad de nosotros, pues claro que la tenemos. Si es obvia, los otros la están viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar porque señalan nuestras debilidades o las confesaremos delante de Dios y le rogaremos a Él para que nos ayude en ellas? Esto es lo que tenemos que hacer, lo segundo, ¿verdad? Así que qué bueno es que otros nos señalen nuestras debilidades para que nos recuerden, ¿verdad?, cuán perversos somos y lo mucho que necesitamos a Cristo. Y esto me ayuda a amar más al Señor, porque cuánto lo necesito, ¿verdad? Cuánta falta me hace a veces que uno que otro hermano que tenga el Espíritu de Dios señala alguna de mis faltas para yo arrepentirme. Tal vez no vea y son puntos ciegos que yo no esté viendo. Y también cuánta falta hace, hermanos muy escrupulosos, tal vez que rayan en el legalismo, que señalen escrupulosamente aún mis faltas muy pequeñas que no deberían hacer y toman el papel del Espíritu Santo. Aún en eso también Dios se glorifica para humillarme. Todo eso hace falta en la iglesia, hermanos. Así que denle gracias a Dios por esto y que aprendamos a no enojarnos, sino a ser humildes y a reconocer nuestra maldad y nuestra pecaminosidad, porque la tenemos. Y a veces somos peores de lo que la gente dice que somos. Entonces no se ofendan por esto. Más bien humíllense y sepan que separados de Cristo nada pueden hacer. Si no tuviéramos pecado, ¿para qué necesitaríamos entonces un Salvador? Él no vino por sanos, sino por gente como nosotros, por enfermos. Así que ánimo. Y esto también, hermanos, es un ánimo para todos los que somos regenerados, ¿verdad? No debemos desalentarnos, a pesar de que nuestra obediencia no sea perfecta. Y a pesar de que seamos incapaces de cumplir perfectamente la ley moral de Dios, realmente es un consuelo que tengamos a Cristo de nuestro lado. O sea, hermanos, primero porque un creyente no se encuentra bajo el pacto de obras. O sea, el pacto de obras, recordemos, exigía obediencia perfecta, personal y eterna, completa, desde que comenzamos a vivir hasta que nos muramos. Ese es el pacto de obras. Sin embargo, en el pacto de gracia en Cristo, Dios hace ciertas concesiones con nosotros. De hecho, Él acepta menos de lo que exige en el pacto de obras. En el pacto de obras Dios exigía una perfección de grado. En el pacto de gracia Él acepta una perfección parcial. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra perfección. Él obró perfectamente y somos contados con Él perfectos. Por eso, no importa si nuestras obras son parcialmente y están manchadas por el pecado, Dios las acepta como buenas obras. El pacto de obras exigía una obra perfecta, mientras que en el segundo Dios nos acepta con una fe sincera. O sea, que nuestras obras sean hechas con sinceridad, con plena certidumbre de fe. En el pacto de obras Dios exigía que viviéramos sin pecado alguno. Pero en el pacto de gracia Él acepta nuestra lucha con el pecado. Él quiere que estemos luchando con el pecado y mortificando nuestra maldad. Así que aunque un cristiano sea incapaz de cumplir todos los mandamientos de Dios por sí mismo, Cristo es su fiador. De hecho, Él cumplió perfectamente la ley por nosotros. Cristo nunca pecó, ¿verdad? Él obedeció a Dios de manera perfecta, personal y eterna. O sea, Cristo es nuestro fiador y Él ha cumplido la ley por nosotros. Y entonces, a causa de Cristo, Dios acepta la obediencia de Cristo como si fuera nuestra. Y la acepta como satisfacción por nuestra obediencia imperfecta. Así que gracias a Cristo, nosotros no somos malditos. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y gracias a Cristo, aunque seamos incapaces de cumplir perfectamente la ley de Dios, nosotros contamos con la aprobación de Dios. Ahora en Cristo somos los hijos amados de Dios en quien Dios se complace por las obras que Él hizo. ¿Y cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo es posible que Dios apruebe aún nuestras obras imperfectas si Él no cambia? Bueno,
Primero debemos reconocer que en la Escritura Dios da su asentimiento y su aprobación pleno a la ley de Dios. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo para glorificar a Dios, queremos realmente obedecerlo, un creyente, de hecho, puede, sin ser alguien que cumpla perfectamente la ley de Dios, puede aprobarla como una ley que es buena y perfecta. Esta es la diferencia con un impío, ¿verdad? Romanos 7, 16 dice que él aprueba, Pablo, apruebo que la ley es buena, es santa, ¿verdad? O sea, el creyente voluntariamente, por la gracia de Dios, acepta que la ley es buena y es santa, es justa. Entonces el creyente acepta y Dios realmente se goza en que aceptemos su ley como algo que es bueno para nosotros, que es agradable, que es buena para nuestras vidas y que queramos vivir en concordancia a ellas. Además, el Señor se goza cuando, como creyentes, lamentamos nuestra incapacidad para cumplir perfectamente la ley. Y cuando lloramos, ¿no dice la Escritura que son bienaventurados los que lloran y los pobres de espíritu? Así que cuando lloramos, ¿verdad? El Señor realmente se deleita cuando confesamos nuestra maldad y nuestra deficiencia delante de Él y confiamos en la persona de su Hijo. Ahora, el creyente que se complace en la ley de Dios, que se deleita en la ley de Dios, también Dios le agrada. La Escritura nos dice, por ejemplo, que Pablo se deleitaba en la ley de Dios en Romanos 7:22. El Salmo 119, 97, David, un hombre como nosotros, pecador, dice, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Y David, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Así que Dios se deleita en esas personas que se deleitan en su ley. Aunque no podamos guardarla perfectamente, podemos amar la ley de Dios, reconocer que es buena, ¿verdad? Lamentarnos por no guardarla de manera perfecta y sentir un deseo también de seguir todos los días los mandamientos de Dios, como dice el salmista en el Salmo 119:5. El salmista no era perfecto, sin embargo, mire lo que él quiere. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es lo que más queremos, obedecer perfectamente su ley, ¿verdad? Y Dios se agrade de que queramos esto y que nos lamentemos por no hacerlo y que seamos humildes para reconocer su ayuda para poderlo hacer. Y también Dios se deleita en aquellas personas que se esfuerzan genuinamente por obedecer su ley perfectamente. Aunque no consigamos hacerlo de manera perfecta, entendemos que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para cubrir esos defectos. Por eso Dios considera ese deseo ardiente de nuestro corazón, ese esfuerzo genuino de obedecer perfectamente su ley. Dios lo considera como algo agradable delante de Él. Por eso en 2 Corintios 8:12 dice que si primero hay la voluntad dispuesta, pues nuestras ofrendas serán aceptables a Dios. O sea, si queremos hacerlo, Dios lo acepta. Este deseo ardiente, aunque esté manchado con el pecado, Dios lo acepta. ¿Sí? Entonces, esto es algo maravilloso, hermanos, que Dios vea nuestra fe y que pase por alto nuestros errores a causa de Cristo y su sangre. Aunque estemos lejos de ofrecer a Dios una perfección legal, una obediencia perfecta, ¿verdad? Dios realmente se agrada por nuestra sinceridad al querer hacerlo. Y Él misericordiosamente acepta nuestras buenas obras como perfectas en Cristo. Así que cuando el Señor ve una búsqueda de obediencia perfecta, Él la toma de nuestras manos con gracia, con benevolencia. Sucede como cuando un padre acepta de su hijo que hace mamarrachos, ¿verdad? Acepta esa obra de arte como una obra de arte y la coloca en el mejor lugar de su casa porque la hizo su hijo. Aunque le haga una carta cuando está empezando a escribir con mala ortografía, el padre la guarda, ¿verdad? Porque es una carta de su hijo. Así, Dios acepta tus buenas obras. Así que esto no nos desanime para buscar agradar a Dios, porque Él acepta toda obra de nosotros, aunque esté manchada por el pecado, como algo que a Él le agrada. El Señor siempre dirá, es una buena obra de mi hijo, ¿verdad? Y Él lo haría mejor si pudiera, la aceptaré. Así que esto le ayude a encontrar realmente ánimo para obedecer a Dios siempre. Hasta aquí dejemos el día de hoy, entonces. Y no sé si usted tenga preguntas para hacer. Mañana hablaremos un poco de los grados de pecado que existen en la ley de Dios, para que entendamos un poco. Ayer estuvimos hablando de esto, algo, de cómo pasar por alto el pecado de algunas personas que amamos. Qué tipo de pecados podemos pasar por alto y tener paciencia, ¿verdad?
Y cómo la Biblia habla de estos pecados, algunos más graves que otros, y para cerrar el ciclo de los mandamientos y comenzar con la oración. Si alguien tiene preguntas, pudiera hacerlas. Aquí tengo en el chat una pregunta. Buenas noches. ¿Qué sucede cuando... Bueno, voy a colocar aquí el like para que ustedes también lo puedan ver. Pues todos los podamos ver. A ver. Buenas noches. ¿Qué sucede cuando yo me excuso en mi pobreza espiritual para caer en pecado nuevamente? ¿Cómo justificándome de ser pecador para someterme a mi manera y seguir haciendo algunas cosas según mis deseos? ¿En qué condición me encontraría y qué pasaría conmigo? Gracias, bendiciones. Bueno, es parte de la pregunta es parte de lo que acabo de exponer, ¿no? O sea, nunca alguien se justificará en su pobreza espiritual para caer en pecados nuevamente. Jamás. Porque no quiere. De hecho, no quiere pecar. ¿Ok? Entonces nunca se va a justificar en su pobreza espiritual. Más bien, en lugar de justificarse en su pobreza espiritual, va a buscar en Cristo ayuda. Él va a buscar desesperadamente el auxilio y la ayuda del Señor. Entonces, si a alguien le está pasando esto, por supuesto, debe rogar a Dios que le dé un corazón nuevo, que quiera, ame la ley de Dios y que quiera obedecer la verdad y que nunca se excuse en su pobreza para pecar, porque realmente no es una excusa para pecar. Mi pobreza espiritual no es excusa para pecar. Mi pobreza espiritual me debe llevar a humillarme delante de Cristo para que Él sea el que obre en mí el querer como el hacer por su buena voluntad y Él me ayude a vencer el pecado en mi vida. Entonces, lo que nos hace realmente nuestra debilidad es hacernos más humildes. Nos humilla para vivir más en dependencia de Cristo, no para pecar. Cristo no es ministro de pecado. No sé si hay alguna otra pregunta. Ojalá te ayude esto, Andrés. Hola, pastor. Mi hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Mi pregunta sería, ¿qué significa cuando a un cristiano le incomoda el pecado de otros? ¿Qué significa cuando a un cristiano le incomoda el pecado de otros? Pues, ¿qué significa? ¿Qué piensas tú para saber para dónde va la pregunta? Que quizás no es muy consciente de su propio pecado. Ahí. Yo te diría, depende, ¿no? Porque, bueno, te voy a responder con la escritura para que puedas tener un poquito más de conciencia del depende. O sea, ¿me hago entender? Porque ya tú mismo diste la respuesta que tú pudieras dar a eso, ¿no? En Santiago, segunda de Pedro, creo. Segunda de Pedro 2:7. Vamos a ver si es ese. Dice la escritura en segunda de Pedro 2:7 que libró Dios al justo Lot, abrumado ¿No? Ok, sí. Entonces, fíjate que sí hay forma de que tú te puedas sentir abrumado por la conducta de las personas que habitan alrededor tuyo y uno se siente abrumado y ore a Dios y ruega a Dios que venga pronto su reino, ¿no? Porque obviamente hay tipos de pecados que, pues,
pues son horrendos a los ojos de uno. A mí no me gusta salir, no me gustaría salir a la calle, ¿verdad? Y con mi hija y encontrarme a dos mujeres o dos hombres besándose y esto, ¿no? Me afligiría mucho en mi espíritu y me daría mucho, pues no solamente fastidio verlo, sino que no quiero verlo. O sea, es algo que no quisiera ver y es por eso que estoy orando, Señor, venga a tu reino, porque es horrendo lo que se ve ahora. Es la conducta nefanda de los hombres de Sodoma y Gomorra. Entonces, por supuesto que si vemos a nuestros hijos también o a nuestras familias en el pecado y vemos también cómo se burlan de Dios, pues esto afligiría nuestras almas. Más que enojarnos, aquí habla de o sea, no es un enojo en el sentido de querer ofenderle a las personas porque hacen esto, sino de realmente una aflicción de espíritu, de querer que Cristo venga pronto o que cambie a esas personas, ¿verdad? Y eso nos lleva al afán de evangelizar también, a causa de que el único que puede quitar esto es Cristo. O sea, nos lleva también a... Y Sí. en ese sentido, ¿en qué medida está bien indignarse uno como directamente hacia ciertos pecados que los demás y uno pueda estar viendo, ¿no? Sí, pues También hasta el punto en que se indignó Señor, Jesús. ¿eso se justifica o en todo momento hay que obrar con mucha como compasión y comprensión? Pues hay que indignarse también, en el sentido en que es algo natural. O sea, sería muy antinatural no indignarse, ¿no? Porque, pues, ¿quién no se indigna ante un hombre que es homicida, que viola a las mujeres o a las niñas como Garavito? Pues obviamente yo veo a este hombre y me indigna verlo nomás. Eh, y por la forma también tan endurecida que habla y eso. O sea, realmente es ofensivo, ¿no? Es decir, es algo raro porque si, como dijo un día Paul Washer, o sea, si yo digo amar a los niños, pues me va a indignar y voy a odiar a las personas que los dañan, ¿no? O sea, el amor, lo opuesto al amor es también o sea, el amor debe llevar también a la indignación por estas cosas. Jesús se indignó cuando vio que la casa de Dios estaba siendo usada como una plaza de mercado y echó fuera a los cambistas. ¿Ok? Entonces creo que la indignación es algo bueno, saludable. ¿Cuándo se convierte en algo malo? Cuando yo pienso que yo no soy pecador, ¿verdad? Y cuando esa indignación no está acompañada de la compasión. Una vez Cristo echó a los cambistas, al momento estaba predicándoles, anunciándoles el reino de Dios, llamándoles al arrepentimiento. Entonces la indignación me debe llevar también al evangelismo, a orar por la gente y a rogar, a suplicar a Dios que venga a su reino. Entonces creo que ahí está como la diferencia, ¿no? Cuando la indignación te lleva a pensar que todo este mundo es malo y tú no, entonces allí estás realmente engañándote a ti mismo, ¿verdad? Y siendo un legalista fariseo. Pero cuando la indignación te lleva a tener misericordia de otros y a compartirles el evangelio y a rogar y a clamar a Dios para que se arrepientan o que venga el pronto, pues esto realmente es un buen síntoma de que eres creyente. Súper, gracias. De nada, mi hermano. Gracias a Dios. ¿Alguien tendría otra pregunta por ahí? Muy bien. Saludes a Juan José, a Claudia, a los que están por aquí en Facebook también. Bendiciones, hermanos. Muy bien. Bueno, aquí a ver si veo en el chat. Alfredo, bendiciones. David Betancur, Sebastián, bendiciones, hermanos. Muy bien, pues si no hay preguntas, nos veremos mañana entonces por este mismo canal. Espero que haya sido más fluido por este medio. Así podemos compartir por acá y también por la otra plataforma. Ya creo que está mejor, más estable Zoom, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y démosle gracias a Dios por esta noche. Que Dios nos haga cada día más temerosos de Él y que nos haga cada día amar más su ley y nos dé más deseos de conformarnos a ella
y a buscar con todo nuestro corazón vivir para su gloria, y que podamos ser hallados íntegros en nuestra vida viviendo de cara a Él. Señor, damos muchas gracias por esta noche, por tu misericordia al darnos un corazón nuevo, que ama tu ley y tu palabra, que se deleita en ella. Rogamos que ella sea realmente miel para nuestro paladar y que la atesoremos, la guardemos y procuremos en nuestros corazones cada día el querer observar tu palabra y tu ley de una manera perfecta. Que ese sea el deseo cada día de nuestro corazón, que nunca sea el pecado una excusa para no amar tu ley, Señor. Y si eso es así, Señor, ruego para que traigas convicción de pecado en nuestras vidas y seamos hallados en Cristo y nos des un corazón que realmente ame tu ley y tu palabra. Solamente tú puedes obrar este milagro en nuestros corazones. Ruego que hagas esto en la vida de los que aún no te conocen. Y que amando tu ley aún, Señor, no nos sintamos desanimados por no cumplirla perfectamente, sino que nos sintamos animados a humillarnos cada día y mirar a Cristo, quien con su sangre hace que toda nuestra obediencia sea delante de ti agradable. Que nos sintamos animados a seguir bendiciendo tu nombre, guardando tu ley, guardando tu palabra, Señor, a pesar de nuestra debilidad. Más bien que nuestra debilidad nos lleve de rodillas a ti, a depender de nuestro Salvador, sin el cual no podemos hacer nada, separados de Él. Señor, muchas gracias porque a pesar de nuestra debilidad nos sostienes, nos sustentas y produces en nuestra vida el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas gracias, Padre. Ahora agradecemos por tu gracia, por humillarnos, por permitirnos cada día entender nuestra necesidad de Cristo y por darnos un Salvador increíble para grandes pecadores como nosotros. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Que Dios les guarde. Hablamos, si Dios permite, mañana a las 6 de la tarde.